A través de la historia han existido diosas, deidades, cuya voz viene de otra dimensión, de otro plano, seres que nos entregan mensajes que curan, la Pachamama, la Virgen del Carmen. En Colombia tenemos casos increíbles que suceden en este preciso momento. Bienvenidos a nuestro especial sobre apariciones marianas en Colombia en Más Allá. Voces que provienen de las estrellas, curaciones paranormales, mensajes divinos. Casos registrados a través de la historia sin que se tenga explicación alguna. Fenómenos conocidos como apariciones marianas. Manifestaciones religiosas en las que las mujeres, que parecen provenir de otra dimensión o lugar espiritual, deslumbran a los creyentes. Como las apariciones sucedidas en Costa Rica, en la población de San Vicente de San Gerardo. Comenzaron en 1993, el primer día de cada mes, y los martes a las 2 de la tarde. El vidente era un joven llamado Jorge Arturo Céspedes, de 15 años, el cual decía que la Virgen quería ser llamada Reina del Amor. Si alguno de ustedes recibiese algún favor de parte de Dios en este lugar o en cualquier otro, lo mejor para agradecerlo es su conversión. Al mismo tiempo, varios testigos aseguran haber entrado en contacto con un extraño material que cayó del cielo durante las revelaciones. ¿Qué se oculta tras este fenómeno? Acompáñenos esta noche a recorrer los secretos de Soracá en Boyacá, hasta donde viajan miles de creyentes buscando paz y sanación. Asimismo, seremos testigos de la fe que rodea la aparición de la rosa mística en Medellín, Antioquia. El misterio está servido. No sé ustedes, pero yo cada vez que me enfrento a estos temas siento algo extraño, la posibilidad de que haya algo en un plano espiritual que pueda comunicarse con nosotros, algo que tiene inteligencia, algo que además nos envía mensajes, está a través de toda la historia. Cuando yo era niño me hablaban de que la Virgen de Chiquinquirá era muy poderosa y viajaba con mis abuelos. Una vez fui a conocerla y a pedirle favores. Pero el programa que tenemos hoy es realmente asombroso. Viajamos hasta Soracá, en Boyacá, donde cada mes miles de personas buscan la curación y la paz interior. Viajamos hasta Medellín, donde hay un santuario, donde allí, para muchos, se puede ver físicamente a algo que llaman la Virgen María. No sé si ustedes creen o no. Lo importante es tener la mente abierta y para eso tenemos expertos como siempre, aquí en Más Allá. Aquí a mi lado está el filósofo Rodrigo Restrepo Ángel, que además escribió este libro, El Retorno de la Diosa, un libro que habla de las vírgenes y de la aparición de estas vírgenes alrededor del mundo. Rodrigo, ¿qué podemos esperar esta noche? Bueno, es un programa muy especial, pues yo creo que es la primera vez que se trata a profundidad el tema de las apariciones en Colombia. Colombia es uno de los sitios privilegiados de apariciones marianas en el mundo. Por supuesto, estas apariciones no son confirmadas por la Iglesia porque la Iglesia toma mucho tiempo en confirmarlas, pero por lo que se sabe, Colombia es un país riquísimo en apariciones y hay eventos asombrosos, fenómenos asombrosos. Bueno, y también nos acompaña, aparte de Rodrigo, que es un estudioso de este tema y ha publicado varios artículos y libros, la doctora María Eugenia Hernández. Ella es antropóloga de la Universidad Nacional
Y aparte eso es profesora de la Universidad del Rosario. Muy buenas noches, María Eugenia. Buenas noches, Esteban. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué podemos esperar de este tema hoy aquí en Más Allá? Pues como siempre, encuentros muy interesantes a nivel simbólico, un diálogo con los espíritus de la gente, cómo se encuentran en comunión con todos estos fenómenos, más allá de lo real, de lo físico, y cómo cómo comunican sus dolores, sus tristezas, esperando consuelo, y muchos lo encuentran, ¿no? Bueno, antes de comenzar, me decían que hay un término para comprender qué es un mensaje de la Virgen María o de ese ser espiritual. Se llama mariofonía. Hicimos una nota para explicarles de qué se trata antes de conocer estos casos. Y esa nota es la que va a ver usted a continuación. En el catolicismo se denominan apariciones marianas a las manifestaciones de la Virgen María ante una o más personas en un lugar y tiempo histórico determinado. Muchas de ellas han sido reconocidas por la Iglesia Católica. Algunas de estas apariciones han cambiado la historia de la humanidad, dando origen a lugares de peregrinación y culto, conocidos como santuarios marianos. Santuarios en donde se reportan fenómenos espirituales y curaciones, como la Basílica de Guadalupe en México, el Santuario de Fátima en Portugal o el Santuario de Lourdes en Francia. En algunas apariciones, también llamadas mariofanías, son entregados mensajes por parte de los médiums, como este, grabada por la Asociación María en Orlando, Estados Unidos. Yo los bendigo. I bless you. La autoridad que Dios me concedió Under the authority that God has considered to me como madre de la humanidad as the mother of y de humanity todas las and criaturas. of all creatures. Los creyentes elevan sus plegarias mientras el médium transmite su mensaje. Asimismo, se han registrado fenómenos astronómicos y atmosféricos anómalos durante las manifestaciones, como la llamada danza del sol, en la que los creyentes aseguran ver cómo el astro se mueve erráticamente por el cielo. Así lo podemos ver en estas imágenes registradas en 2008 en San Nicolás, Argentina. Mirá lo que nos parece la Virgen, boludo. Mirá con el celular. Fe, creencia o una fuerza tan poderosa que no podemos entender. Tal vez la respuesta solo esté en nuestro corazón. Creencia o una realidad. ¿Hay algo ahí, afuera, que nos está viendo, que nos ayuda o que simplemente nos quiere enviar un mensaje? ¿O somos nosotros mismos los que construimos esas figuras? Tal vez no tengamos la respuesta, pero durante muchos años, científicos, investigadores le han dado un nombre: mariafonías. Ese es el verdadero nombre. ¿Qué es una mariafonía, doctora? Bueno, podemos hablar de, el concepto viene definido desde la Mariología y por las hierofanías de Mircea Eliade, lo que ha definido Mircea Eliade como aquellos lugares donde ha habido apariciones o encuentros con seres sagrados y se convierte el lugar en sagrado, es una hierofanía. Entonces se ha definido desde la Mariología el término de mariofanía, los lugares que la aparición de la Virgen convierte en sagrados y para su culto. Son lugares en donde se entra en contacto entre los seres humanos y los seres divinos, digamos así. Exactamente, en ese caso es el encuentro con el ser superior, en este caso la Virgen María. Bueno, doctor Rodrigo, hay algo que usted nos estaba comentando. Cuando veíamos el video, hay una comunidad que a diario entrega, casi a diario, mensajes de la Virgen María. ¿Usted los conoce? ¿Usted incluso estuvo cerca de ellos? ¿Nos puede contar esa experiencia? Sí, es una comunidad, tienen dos centros, un centro en Brasil, un centro en Uruguay, y desde hace unos años vienen estableciendo, dando mensajes de la Virgen prácticamente a diario. Digamos, son muy activos en internet, viajan mucho. Yo tuve la fortuna de estar ahí con ellos. La experiencia que yo tuve de la mariofanía a la que asistí está narrada en el libro de la diosa, y pues realmente es una comunidad muy fuerte, muy sólida, y las experiencias son muy potentes, muy profundas. Le quería preguntar, ¿es muy común o no es común que en una aparición de la Virgen María o de una figura femenina, una deidad, haya comunicación o siempre hay? ¿Aparece y ya, o aparece y siempre habla, siempre dice algo?
Hay distintos tipos de mariofanías. Las más famosas, las que tienen más difusión mediática, son aquellas en las que hay un canal o un medium o un mensajero a quien usualmente la Virgen habla. Entonces la Virgen, esa persona lo ve, las otras personas casi nunca lo ven, algunas otras eventualmente la ven, pero es una persona o unos personas como los pastorcitos de Fátima los que la ven y transmiten directamente el mensaje. Eso ocurre en Medjugorje, por ejemplo, que es uno de los centros de peregrinación de mariofánicos más importantes en la actualidad. Casi que a diario, semanalmente, mensualmente, la Virgen le transmite un mensaje a un medium. Lo mismo ocurre con la comunidad de que hablábamos en Brasil y en Uruguay. Doctora, en Europa y en todas estas zonas, antes de que hablemos de Colombia, estas apariciones, estos mensajes cambiaron a veces la historia, ¿es verdad? Sí, claro. Por ejemplo, en París, cuando se aparece la Virgen de la Medalla Milagrosa en la Rue de Bar en 1927, su aparición significó el fin de la peste, una enfermedad pulmonar que había diezmado la población parisina casi en un 40%, y ella se le aparece a una monjita muy humilde. Ahora ahí hay un convento donde ella se apareció, y ella la saca de su habitación y le dice que en silencio la conduce a una esquina y le dice que esté tranquila, que sus oraciones han sido escuchadas, porque ella siempre pedía por el fin de la peste. Y al otro día ya la gente empezó a salir de sus casas, la peste se había ido milagrosamente, de acuerdo con la historia que se cuenta. ¿Usted está de acuerdo con esto, que aparecen como en momentos históricos específicos, como de carencia, enfermedad, pero también a dar mensajes sobre cambios sociales? Ocurre mucho con la Virgen que aparece en contextos de guerra. Por ejemplo, la Virgen de Quivejo, del 81 o el 82, aparece en Ruanda justo antes de que estalle la guerra terrible que hubo en Ruanda. En esos mismos años apareció en Nicaragua, en plena guerra civil en Nicaragua. Y no es casualidad que aparezca en Colombia, ¿no? Un país en el que estamos ahí un poco agarrados todo el tiempo. Porque vamos a verlo en los siguientes bloques, que aquí tenemos muchos lugares de aparición comparados con otros países. ¿Será porque tenemos un montón de problemáticas todavía por estallar o que estamos resolviendo? Es posible. Yo creo que necesitamos de un mensaje de paz, ¿no? Necesitamos de un mensaje profundo. No sé, cada quien cree lo que quiera creer y lo que bien puede creer, pero creo que es un dato simbólico muy interesante que Colombia sea uno de los países donde más se registran apariciones de la Virgen. Porque Fátima va a aparecer casi al tiempo de la gripa española, ¿no? Incluso ellos se mueren, que es una epidemia. Sí. Y se mueren los médiums por esa enfermedad, sí. Y después viene la guerra, ¿no? Sí, efectivamente. La guerra civil que fue tan cruenta en España, también en Montechiari aparece la Rosa Mística en la posguerra, 1947, había mucha enfermedad, esto es al norte de Italia, y una enfermera, ella pedía mucho por la salud sobre todo, ella se llamaba Pierina Galieri, y ella se le aparece muchas veces, y le dice que esté tranquila, pero que lo que ella pide siempre es oración, que es la mejor comunicación en casi todas las apariciones. No es solamente la Virgen de Fátima, también pide oración, y aquí en las apariciones de Colombia se ve que pide oración y pide oración, porque dice que el mundo está demasiado en conflicto, que se están cometiendo muchos delitos, muchas afrentas contra la pureza, contra el otro, que la vida no se está respetando, y muchas veces aparece ella llorando porque la humanidad no está siendo solidaria los unos con los otros, no se cuidan, no se protegen, siendo todos, como dice ella en muchos de sus mensajes, hijos de Dios, que no entiende, pero para no recibir castigo, que oren a ver si cambia la situación. Bueno, prepárense, porque después de estos comerciales vamos a hablar de los lugares en Colombia donde ha aparecido la Virgen. Y en Colombia han habido también hechos paranormales y misteriosos. Y está en este libro, que es el libro oficial de Más Allá, Expedientes X Colombia, en cualquier librería del país. Datos reales, como los que mostramos en este programa, archivos desclasificados de la CIA sobre ovnis, y también la relación entre Roa Sierra, el asesino de Gaitán, con los nazis, gracias a Scotland Yard. Todo aquí en Expedientes X Colombia. Y ustedes no se muevan, porque venimos con casos asombrosos aquí en Más Allá.
Continuamos en Más Allá en esta noche dedicada a las apariciones de la Virgen en Colombia. Y antes de seguir quería que tengamos esta reflexión y que por favor nos escriban en el Twitter. Hay muchos lugares donde han aparecido, muchos municipios de nuestro país, desde La Guajira hasta Leticia. Y quiero que ustedes nos digan en dónde han aparecido, en dónde ustedes han visto a la Virgen, en dónde ha surgido este ser, esta diosa para muchos, para que así podamos todos conocerlo. Todo con el numeral de esta noche, que es Apariciones Más Allá. Y bueno, Joana Arenas y nuestro equipo de Red Más Noticias fue hasta la ciudad de Medellín. Allí hay un lugar especial, donde parece que lo imposible se hace realidad. Un lugar donde dicen ver a la Virgen María. Y esta es su historia. En 1942 comenzó la historia de uno de los lugares más visitados por los antioqueños fieles a la Santísima Virgen. En un espacio no mayor de 300 metros cuadrados, ubicado en el sector del Poblado, cientos de feligreses llegan a los encuentros litúrgicos para hacer sus peticiones a la Virgen de la Rosa Mística. La familia Chavarría, esposo y esposo, fueron los encargados de iniciar una tradición que seguirá por años. Dicen que a la Virgencita la trajeron ellos para que les ayudara con la enfermedad de su hija Isolda, la cual padecía una enfermedad huérfana, una enfermedad que para ese entonces no tenía cura. El santuario de la Virgen es concebido como un espacio milagroso, por lo que reposan cientos de placas con mensajes de agradecimiento. Algunos devotos siguen con la fe que por costumbre y devoción continúa promoviendo la familia. Yo la conocí por parte de la bisabuela de mis hijos. Entonces ella, desde que nacieron los niños, fue la que nos encomendó mucho para que viniéramos cada vez que tuviéramos alguna necesidad o algo. Los creyentes de la Fuerza de la Rosa Mística sienten que sus peticiones se han cumplido y atribuyen los cambios en su vida al poder milagroso de la Santísima. Vengo hace más o menos un año y vengo cada 8 días y que se me haya dado alguna de mis peticiones, sí, porque he tenido muchos cambios en mi vida, he tenido un poco más de tranquilidad, vivo más tranquilamente y eso hace que yo siga frecuentando a la Rosa Mística. Y aunque algunos siguen dudando del poder milagroso de la Virgen, los más devotos dicen que la fuerza está en la fe que cada creyente transmita en su petición. El santuario de la Rosa Mística, ubicado en pleno Poblado de Medellín, uno de los barrios más tradicionales. ¿Qué sucede ahí? ¿Por qué tanta gente, como usted acaba de ver, va a este lugar? ¿Cómo surgió? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo en este preciso momento, tal vez al lado de su casa? Doctora, ¿qué podemos decir de este fenómeno? Bueno, la gente necesita mucho de encontrar consuelo. Hay mucho sufrimiento en estos momentos y desde hace mucho tiempo, por lo menos en Colombia, hemos sufrido muchas guerras, como Rodrigo acababa de decir, hemos vivido en conflicto, muchas clases de conflicto. Y la gente necesita una esperanza. Además, también hay mucha enfermedad ahora y quieren curarse, no quieren estar enfermos ni del espíritu ni del cuerpo. Y buscan la forma de salir de ahí, quizá limpiando el espíritu, se piensa que el cuerpo también queda sano, ¿sí? ¿Por qué se le llama Rosa Mística? ¿Qué relación tiene esta Virgen con otras del mundo, podríamos decirlo así? Ellas se parecen mucho, lo que cambia es la advocación. Ella en su primera aparición en Italia, que fue posterior a lo que veo en la fecha en Medellín, porque Medellín fue en el 42 y en Italia en el 47, la primera aparición de ella fue vestida de morado. El morado es un luto, ¿no? Como la Virgen Dolorosa, y una túnica blanca, con el corazón atravesado por 3 espadas. Entonces, en la segunda aparición, que es cuando ella dice que consagra el 13 de julio para su devoción, en vez de las 3 espadas aparece con 3 rosas sobre el corazón, una dorada, una blanca y una roja.
La roja por la sangre que se derrama y el dolor que esto causa a la gente. La dorada por la luz que produce la oración y ser escuchada por la Virgen como intercesora ante Dios, ¿no? Ante su Hijo. Y la blanca por la pureza. Entonces, al ser ella, al aparecer con estas tres rosas, pues esto es un diálogo místico, esto es una aparición mística y pues claro, es alrededor de la fe de la gente, por eso se le conoce como rosa mística. ¿Qué podemos decir de lo que pasa en Medellín? Desde toda su experiencia, toda su investigación, porque usted ha dedicado parte de su vida a investigar esos fenómenos. Bueno, lo que pasa en Medellín, como lo que pasa en todas las apariciones marianas, y aquí tenía unos datos curiosos, entre 1928 y 1975 se registraron 230 apariciones marianas. Y hay autores muy serios que dicen que es posible que lleguen a ser 21.000 las apariciones marianas a lo largo de la historia. O sea, no es un fenómeno espiritual cualquiera, es un fenómeno muy importante. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente tiene necesidad de expresar su devoción. La devoción es una necesidad interna, espiritual del ser humano. Y la Virgen o la imagen femenina de la divinidad aparece, digamos, encaja muy bien en esa necesidad humana. El Dios en nuestra cultura occidental se ha asociado siempre a una visión, a una imagen muy masculina. Y la Virgen viene a ser un poquito subversiva, digo yo, porque suple esa necesidad de entrar en contacto con una versión femenina de la divinidad, una madre que nos cuida y que nos dice que todos somos sus hijos y sus hermanos. Eso simbólicamente es muy importante para el espíritu humano. Entonces, usted va a seguir viendo este tipo de manifestaciones a lo largo de la historia, eso se va a seguir viendo, no tengo la menor duda de que eso va a seguir ocurriendo. Bueno, y aparte de lo que hemos visto, entramos en contacto con personas que nos dieron su testimonio. Testimonios que nos hablan de sucesos a veces sobrenaturales. Quiero que los vean y que nos digan qué piensen con el numeral de esta noche, porque realmente son sorprendentes. Emilia María Arteaga, una mujer carismática que por años tuvo dificultades con sus hijos y esposo, hoy agradece a la Santísima Virgen de la Rosa Mística, a quien atribuye el cumplimiento de sus peticiones. Desde hace 4 años visita el santuario cada semana para agradecer a la Virgen los cambios de la vida de su familia y las oportunidades de aprendizaje espiritual que ha podido obtener. Estaba muy angustiada en la casa, el esposo se fue, iba, venía, dejaba el dinero y volvía y se iba, ¿sí? Entonces los hijos sufrían por eso. Pues ya los hijos están grandes, pero de todos modos a nadie le gusta que el papá se vaya. Entonces yo dije, pues esto tiene que tener solución, porque pues no es bueno. Entonces venía aquí a la misa, al rosario, a la novena. Según Emilia, la situación familiar empeoraba con el pasar del tiempo. Sus hijos no tenían una buena conducta y su esposo solo respondía económicamente, por lo que empezó a perder sus fuerzas y los motivos para seguir adelante. Desesperada. Como te digo, andaba a pesar de que venía, iba a la misa y todo, pero desesperada, encerrada en la casa, me puse así, menos de 50 kilos, lloraba mucho. Pese a que nunca perdió la fe, en algunos momentos de su vida alcanzó a creer que no iba a ser capaz de seguir adelante. Y me provocaba entregar la toalla, pero no la perdía, seguía en la casa, con los hijos, ahí seguía. Sí, uno sí, se desconsuela, que uno dice, Dios mío, el Señor no nos oye del desconsuelo, pero uno sigue ahí. Hoy, después de afrontar años de sobrellevar la difícil situación familiar, Emilia dice que el poder de la Virgen de la Rosa Mística ha incidido sobre sus seres queridos mediante la oración y la devoción que día a día frecuenta por la Rosa Mística. Yo creo que sí hubo mucha ayuda de la Virgen porque el hijo ya se casó, tiene su trabajo bueno, vive bueno, tiene su casita, el papá les ha ayudado, el papá no nos desamparó del todo. Ahora
Soraka permanece más tiempo con sus seres queridos, siente que su vida ha cambiado y continúa con las costumbres de reflexión. Y no me falta la velita, para ponerle la velita, para pedirle a la Virgen, para pedirle a los ángeles que nos acompañen y nos ayuden. Su esposo y sus hijos en algunas ocasiones la acompañan a los encuentros religiosos y, como muchos creyentes, siguen profesando el poder de la famosa Virgen de la Rosa Mística. Testimonios de fe, testimonios de lo imposible y de lo improbable. Y los vemos aquí en Más Allá. Son exclusivos. Fuimos hasta allá a entrevistar y a grabar. Doctor Restrepo, ¿qué pensar de lo que nos cuenta esta señora? Que le cambia la vida y ella dice que va cada semana. ¿Eso se hace comúnmente en estos lugares sagrados? Pues las mariofanías, las apariciones marianas tienen esa particularidad, ¿no? Dejan una impronta profunda en la experiencia humana y la gente empieza a visitar esos sitios. En este momento hay alrededor de 200 centros de peregrinaje en el mundo. Hay que decir que muy pocas de las apariciones son aprobadas por la iglesia. Esto siempre lo decimos en estos programas, porque la iglesia se toma mucho tiempo para aprobar este tipo de cosas, para investigarlas, y es otro ritmo. Pero la sed de la devoción popular es muy grande, y a esa sed devocional es a la que responden las apariciones de la Virgen. Entonces la gente siempre queda muy agradecida por la Virgen, porque la experiencia devocional es potente, tremenda, y los centros se vuelven centros de peregrinaje y de visita, como vemos en todos los lugares importantes, de apariciones importantes en el mundo y en Colombia. Le quería preguntar, doctora María Eugenia, ¿por qué siempre hay una conexión entre los lugares, estos lugares sagrados, digamos, para la gente, con que también son fuentes de agua, están en grutas, en cuevas, en montañas, no es en cualquier lugar? Sí, por ejemplo, cuando hablábamos de Fátima, veíamos que era en un árbol, ¿no? Primero, ella llegaba y en el santuario está el lugar y sembraron un nuevo árbol enorme donde ella supuestamente se aparecía. En Montechiari, en Italia, hay un río que llega ahí y ella pide que lo encaucen porque ese lugar queda bendito. Igual, aquí cerca de Medellín hay una quebrada. Generalmente es por la relación de la madre tierra, la naturaleza, pues ella por eso tiene esa conexión, y el agua es vida, y el vientre de María pues le dio la vida al Salvador. Entonces ella está muy conectada con la naturaleza, y por eso se muestra en lugares así descubiertos, como diciendo yo soy para todos, no en un templo encerrado y que solo pueden unos pocos, no, todo el mundo puede verme, y en fenómenos así como la brisa o mirar al cielo, donde ella está diciendo todos son mis hijos, todos tienen derecho a verme y a encontrarse conmigo, y yo a todos les hablo al oído, puede ser a través de un instrumento que son los mediums, o ella con la brisa y a través del viento. Bueno, señores, eso está muy interesante. Hemos ido hasta Medellín. En el siguiente bloque vamos a ir a otro lugar de Colombia, otro lugar mágico, otro lugar donde lo imposible se hizo realidad. Este programa lo hacemos para usted, y ustedes son los que nos dan los temas, a Joana y a mí por redes sociales. Pueden escribirme con mensajes directos a mi Instagram, que es @cruzescribiente. Y también a mi Twitter, que tiene el mismo del Instagram, que es @cruzescribiente. Solamente síganme y escríbanme y opinen. Y tal vez el tema que usted propone es el siguiente aquí en Más Allá. Ya volvemos después de estos breves comerciales. Continuamos en Más Allá en esta noche dedicada a las apariciones o a las mariafonías. Ya aprendí el término y pronunciarlo bien, que suceden en Colombia. Saludamos rápidamente a varios tuiteros que nos escriben muchísimo. Pedro L., Jenny Garzón. Jenny, muchas gracias por estar ahí. FJ Crespo, Fierita83, Eduardo Bautista, Edixon Giraldo. A ustedes muchas gracias. Y sigan tuiteando con el numeral Apariciones Más Allá. Aquí en Colombia hay otro lugar, un lugar especial. Queda cerca a Tunja. Es un pueblo muy pequeño, pero muy grande en fe. Su nombre es Soracá. Hasta allá fuimos y miren con lo que nos encontramos. Construida sobre las estribaciones de los Andes, rodeada por campos verdes y cultivos de papa y cebolla, se encuentra Soracá en el departamento de Boyacá.
una población repleta de misterio hasta donde llegamos en búsqueda de una de las apariciones marianas más importantes de Colombia. Este es el santuario de la Virgen de Soracá. Se dice que aquí arriba, en donde estoy yo, se ven varios fenómenos sobrenaturales. Por ejemplo, que el sol baila. Es uno de esos fenómenos paranormales, sobrenaturales, que tienen que ver con la fe y la creencia católica. Miles de personas llegan a diario en búsqueda de salud y paz luego de que el padre Álvaro de Jesús Puerta atestiguara la aparición de la Virgen María en el año 2004. El santuario de la Virgen de Soracá también está lleno de exvotos. ¿Qué son exvotos? Mensajes que dejan las personas después de que fueron curados o que fueron sanados por una fuerza sobrenatural, en este caso divina, que es la Virgen, que es la misma Virgen María, que supuestamente se manifiesta aquí, en ese punto que está ahí al lado de las dos estatuas, la estatua de Jesús y de la Virgen, que en ese momento no está. En esa cruz, en ese punto, supuestamente ahí llega la luz del sol que baila de manera impresionante sobre el cielo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Asimismo, se han registrado fenómenos paranormales como la danza del sol y sonidos angelicales provenientes del cielo, como este, grabado en el año 2013. El sol danza a la Señora. El sol le rinde tributo a la Señora. Al final dejamos Soracá con más preguntas que respuestas y convencidos de que la fe mueve montañas. ¿Qué sucede en Soracá? Hay una fuerza sobrenatural, espiritual, divina, la Virgen María, que desciende y cura a los que van allí, o es simplemente un movimiento de fe. ¿Qué piensa usted, doctora María Eugenia? ¿Qué piensa que sucede en Soracá? Pues uno piensa en las dos esferas, ¿no? Uno piensa que hay un movimiento de fe y, como lo acaba de decir la periodista, claro, se piensa que la fe mueve montañas y como está en el texto bíblico, ¿no? Pero también se dan esas coincidencias, ¿no? de los fenómenos naturales y se llega a ese momento místico de comunión y cada quien lo asume a su manera con la guía de la voz de quien está ya hablando, que es el padre Puerta, en este caso en Soracá. Entonces ante todo yo creo que sí es un fenómeno de fe. Es porque la gente lo logra, la disposición cuando están ahí en ese lugar, y además como es un campo abierto, pues eso también produce otras cosas que hacen escuchar la brisa, una melodía en la brisa, que pareciera que es la voz de los ángeles. Yo quiero contarles algo. Yo no vi el sol danzar, yo estuve ahí, en Soracá, me vieron en las imágenes. Pero en un momento sí sentí la brisa cuando el padre en la misa dice: prepárense porque viene la brisa de la madre. Inexplicablemente, pues, o explicablemente, llega un viento súper fuerte que mueve todo. Le quería preguntar, ¿eso es común en los centros espirituales como estos, en estos lugares sagrados? ¿La brisa, por ejemplo? Las apariciones marianas, como ya lo hemos hablado, se asocian a fenómenos naturales. Esa es una de las características que tiene la Virgen, que mueve los elementos. Entonces, en Fátima llovieron pétalos, ¿no? Hay muchos fenómenos y muchos testimonios de que cae escarcha del cielo, de que danza el sol. Recordemos que en el Apocalipsis se habla de la Virgen como una mujer vestida de sol. Entonces está asociada al sol. Hace curativas las aguas, como en la aparición de Lourdes y en muchas otras. La Virgen mueve los elementos y está unida a los elementos materiales de la tierra. Hay otra cosa que me contaron algunos allí en Soracá, que no los grabé porque me dijeron que no querían que los grabara. Pero me contó una señora que había caído como una escarcha del cielo, que era como si cayera granizo, pero era rarísima, con muchos colores, y que después que las tenían en las manos, desaparecían. ¿Eso es común en las apariciones marianas? Sí,
La gente siente que caen gotitas de colores y las ven así por la luz del sol, es como un prisma, ¿no?, que descompone la luz, entonces se ven de muchos colores, como los colores del arco iris. Y cuando están en lugares cerrados, por ejemplo, que también sucede, según la gente ha contado, el efecto de la luz se descompone así en las gotitas de agua que caen. Y claro, la gente cuando ya se frota las manos, pues desaparece el color, pero sí es raro que caiga esa brisa, ¿no? La explicación que me dieron era que para ellas era como una especie de lentejuelas transparentes que brillaban. Sí. ¿Es muy común en otras apariciones? Es muy común en otras apariciones de la Virgen. Este tipo de fenómenos se asocia especialmente a las apariciones de la Virgen, además del aroma de rosas, que también es muy común. El aroma de las rosas. Y las danzas del sol. Y alrededor de esto, lo que hay es todo un movimiento de fe que sucede en un día específico. En este caso es el primer domingo de cada mes. Sábado. El primer sábado, perdón, de cada mes. Y la gente va allá, se queda en carpas, pero también en otros lugares son los viernes o los sábados, donde suele presentarse la Virgen, como si fuera un reloj cósmico, ¿no? ¿Hay algo de eso? Sí, yo creo que la Virgen, una de las cosas que pide la Virgen es siempre oración, ¿no? Una práctica espiritual. Y la práctica espiritual tiene una característica especial y es que necesita una cierta frecuencia. Entonces la Virgen parece que está conectada con esa frecuencia. Dice, todos los martes o todos los 13 de mayo o todos los sábados vamos a rezar a esta hora para ayudarnos a entrar en otra frecuencia, quizás. Doctora, dentro de lo que estamos viendo de Colombia, usted que ha estudiado tanto los fenómenos en otras partes del mundo, en Europa, ¿esto es común, digamos, que en un pueblo que sea pequeño y no sea en una gran ciudad? ¿Por qué aparecen pueblos pequeños y en lugares alejados y no en Bogotá, en el centro, por ejemplo? Vimos en Medellín, pero ¿por qué las grandes apariciones del mundo están en Fátima, en Lourdes? La verdad es, bueno, algo que también habíamos discutido en algún momento, y es el amor de la madre por sus pequeños, ¿no? Entonces siempre se dice que ella se le aparece a los más pequeños, a los que menos saben, precisamente para mostrar su poder y para hacerlos muy elocuentes y que cuenten al mundo en los pueblos más pequeños, casi desconocidos, porque ella siente además que ahí va a ser más escuchada y su mensaje va a llegar mucho más lejos, aunque esta gente sufrió bastante para ser escuchada, sufrió bastante para que le creyeran. Entonces es esa búsqueda de lo simple, de lo sencillo, porque ella en sí también era una niña muy pequeña cuando la buscó Gabriel para decirle, usted va a ser la madre del Salvador del mundo. El ángel Gabriel, que ya hemos hecho también programas sobre esto. Bueno, señores, sobre los misterios de estos lugares aquí en Colombia, estamos nosotros investigando, yendo hasta allá, yendo al terreno para traerles a ustedes las imágenes de estos lugares sagrados. Lugares que seguiremos aquí investigando en el siguiente bloque, porque esto es Más Allá. Continuamos en esta noche dedicada a las mariofanías, me explica aquí la doctora. Y saludo rápidamente a Diana Hernández, Juan Carlos Martínez, Carechimba, a No Más Yo, a Kevin Andrés López y también por aquí a Dixon Giraldo y al señor Adrián Tepes. A todos ustedes muchas gracias por hacer parte de este programa, que es su programa. Y quien es parte fundamental de este programa es Joana Arenas, que tiene su sección Más Allá Plus, que comienza a partir de este momento. Muy buenas noches, Joana. Buenas noches, Esteban. Y hoy que hemos hablado en el transcurso del programa de apariciones marianas en nuestro país, le quiero hablar de este santuario, el Santuario de la Virgen de Jordán, que queda ubicado en una vereda muy cerca a Pereira, en Risaralda.
La historia de este santuario se remonta a 1990, cuando Luz Helena Valencia, una joven de tan solo 16 años, pierde la ruta que la lleva de su casa al colegio. Decide subirse en un bus y allí se encuentra con una mujer muy hermosa que, según ella, olía a rosas. La mujer le entabla una conversación y al final de esta le dice que por favor rece el rosario todos los días para la salvación de los pecadores. Por supuesto, esta joven estaba muy asustada, muy impactada, pero además de haberle dicho que rezara el rosario, le dijo que muy pronto sabría quién era ella. Cuando Luz Helena llega al colegio, ve la Virgen que hay allí en el altar y se da cuenta que es exactamente la misma mujer que se encontró en el bus. A partir de ese momento la vida de Luz Helena cambia, le comparte esta historia a su madre, quien arma un altar en su casa y empiezan todos los días a rezar el rosario. Su casa se convirtió en una especie de templo para la Virgen. Adicional a esto, Luz Helena empieza a tener unos encuentros más cercanos, entra en un estado de éxtasis absoluto. Además de esto, las personas que la vieron aseguran que en sus ojos se reflejaba la Virgen María. Y después de estas apariciones empieza a ver también una luz muy brillante que siempre está en el patio de su casa, donde también se dice que es una aparición mariana. Pero esto no es todo. En 1991 vuelve a tener un encuentro con la Virgen y esta le pide que por favor busque un lugar, un jardín, para que allí establezca un templo o un espacio mucho más amplio donde la gente pueda ir a adorarla. Luz Helena se pone en la tarea y encuentra en el Jordán un terreno que, después de haberle contado la historia a su dueño, este decide cederlo, y a partir de allí este ha sido el santuario de la Virgen de Jordán, donde todos los días llegan miles de feligreses a solicitar ayuda, a dar agradecimiento, a simplemente encontrarse con la Virgen. Lo más asombroso es que desde que se hizo este altar, este santuario en ese lugar, han pasado fenómenos sobrenaturales maravillosos. Mucha gente dice que allí se ven reflejados los milagros de la Virgen y también se pueden ver las danzas del sol, como esta. ¡Qué belleza! Se ve tan bella. Ay, qué lindo. No le hace nada, no le hace nada, no le hace nada. Quédese mirando que no le hace nada. ¿Ustedes qué opinan? ¿Conocían este santuario o conocen otro santuario de apariciones marianas en nuestro país que no hayamos comentado en nuestro programa? Pues los invito a que dejen sus comentarios a través del numeral de hoy, Apariciones Marianas Más Allá. Nosotros por lo pronto nos vemos en 8 días con otro Más Allá Plus. Muchas gracias, Johanna. Excelente nota. Le quería preguntar, doctor Rodrigo, usted conoce esta historia a profundidad. ¿Qué detalles le parecen sorprendentes de lo que sucede ahí en Pereira? Bueno, es muy indicativo que la Virgen lleva a la mensajera hacia un lugar, y cuando la persona llega al lugar, la Virgen se le aparece. Ella ve unos ángeles, ve a la Virgen y ella dice que todos los pájaros y todas las mariposas que había en el lugar llegaron al lugar donde la Virgen quería que se estableciera el templo. Eso es una historia bellísima. Y lo que me parece muy impresionante de esta historia es que las personas ven a la Virgen, parece que aún hoy ocurre eso, ven a la Virgen en las pupilas de la mensajera. Todos esos fenómenos son muy lindos. Que además es una medium en parte. ¿Cómo es ese fenómeno? ¿Es la Virgen como que toma el cuerpo o utiliza el cuerpo para decir los mensajes directamente? Porque como vimos fotos como que se transforma, ¿no? La persona. Sí, los mensajeros de la Virgen entran en un estado muy elevado de éxtasis, de oración muy elevado, en un estado interno muy profundo. Y lo que dicen ellos es que la Virgen les dice a ellos que tienen que transmitir un mensaje y básicamente se los dicta. Hay otros fenómenos, parece ser que el de Soracá es un poco distinto, que la Virgen habla a través del sacerdote. Pero por lo general los médiums escuchan a la Virgen, entran en un estado muy elevado y la Virgen les habla y ellos a su vez transmiten el mensaje a la gente que está ahí.
Doctora, este caso realmente tiene algo que a mí me deja un poco como sorprendido, porque comienza con que la persona que entra en contacto con la Virgen la ve, pero la ve en un bus, o sea, sube a un bus y está sentada al lado. Esto es, yo creo que único en el mundo, porque hay casos donde las ven en una iglesia o en una imagen o entre el agua, pero se sube a un bus y la ve ahí, no sabe quién es al comienzo y después descubre lentamente que la señora del bus era la Virgen María. ¿Qué podemos hablar de ese tipo de apariciones de las vírgenes frente a los testigos, por ejemplo? Pues es como señalándoles el momento de su elección, ¿no? Contándoles, yo lo elijo para que transmita mis mensajes, lo saca de su realidad, ¿sí? Porque ella se baja y después resulta por allá en un bosquecito y no podía regresar a la casa, y ahí es donde ella le dice, mire, dígales a todos que recen, que necesito oración tales días, y yo después usted se va a dar cuenta quién soy yo. Y cuando ya compara con la imagen, pues es la misma señora que se le sentó al lado al bus, pero es otra realidad. Ella, nadie más la ve porque ella la transporta y la saca de ahí a hablar con ella, y ese es el momento místico. Está de acuerdo con esto, porque que aparezca tan clara, ¿es común o no es común? Que aparezca una señora, digamos, al lado de uno y después uno descubra. Sí, en todos los testimonios de apariciones, los aprobados y muchos de los no aprobados, ellos ven físicamente a la mujer. Siempre dicen que es una mujer muy joven y muy bella, bellísima, y casi que la pueden tocar. Muchos de ellos incluso la tocan. Entonces, a mí no me extraña, me parece muy curioso que la Virgen se le aparezca en la buseta, pues porque es un ícono muy colombiano, sí, y muy humilde, y está muy bien. A mí no me parece nada extraño que se aparezca en un bus, me parece un buen detalle de la Virgen. Y aparece con algo que sí es mágico, como el olor a rosas, ¿verdad? Sí, es muy común que aparezca, digamos, es uno de los fenómenos que se asocian a la aparición de la Virgen. Hay un olor muy agradable, como a rosas, y toda la gente, por lo general, lo percibe. ¿Qué otros fenómenos están asociados a esas apariciones, por ejemplo? Que no lo hayamos hablado hoy. No, generalmente es lo más común, ¿no? Y sobre todo la luz. Ella siempre, la luz, eso no lo hemos hablado. Ella aparece muchísimo en medio de luz y sobre nubes. Es decir, ella no toca el suelo. Ella aparece siempre sobre algo, o son nubes, y rodeada de muchísima luz, que es lo que se supone que necesitamos tanto y que ella nos viene a traer. Nos escribe aquí, creo que Fierita83, creo que es, o creo que es Marian, que así como aparece, desaparece. Ella aparece, hay que ver cada uno de los casos particulares, ella se anuncia, el mensajero la ve, dice, la señora está aquí entre nosotros, hay un momento de oración, se transmite el mensaje, y luego hay otro momento de oración y el mensajero dice, la señora ya se está yendo, se está despidiendo de nosotros. Tal como viene, ella es muy decente, ¿no? Viene, saluda, hace un trabajo que haya que hacer y luego se despide y se va. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Doctora María Eugenia, una conclusión muy rápida, y ¿dónde la pueden seguir a usted? ¿Dónde la pueden conseguir? Bueno, mi Twitter es @mikisful, y pues tengo página de Facebook, María Hernández. Una conclusión muy pequeña es todos estos fenómenos de apariciones, de encuentros místicos, son resultado de la necesidad que tienen las sociedades, no solamente la sociedad colombiana, sino el mundo entero, de tranquilidad y sobre todo de esperanza, pero que sea una esperanza cierta, que la gente encuentre al final del camino que las cosas sí se pueden lograr, ¿no? Que esa búsqueda tenga fruto. Bueno, y ustedes, este libro es del doctor Rodrigo Restrepo Ángel, que está a mi lado. Gracias por estar en Más Allá. ¿Nos puede contar usted al final muy rápido dónde lo pueden seguir? Me pueden seguir en Facebook, básicamente, Rodrigo Restrepo Ángel, ahí estoy disponible y a la orden. Bueno, muchas gracias a ustedes, sobre todo a ustedes que están allá. Este tema está aquí gracias a sus opiniones en mis redes sociales y en las de Joana. Pueden buscarme, vuelvo a decirlo, como @cruzescribiente en Instagram y @cruzescribiente en Twitter. En 8 días viene un programa increíble, así que los espero aquí nuevamente. Y nunca olviden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá. Muchas gracias.